¿Qué tal, chicos? Es un gusto volver a saludarlos. Espero que cada uno se encuentre lo mejor que se pueda. En esta ocasión continuaremos trabajando con nuestro contenido del curso y para esta oportunidad tendremos el tema de la adición y sustracción de números naturales. Como recordarán, en una clase habíamos definido que los números naturales eran un conjunto numérico. Sus elementos eran el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, hacia un número bastante grande. Este conjunto numérico pues regularmente lo identificamos con la letra N mayúscula, donde decíamos que era un conjunto numérico infinito, ya que se podía determinar su primer elemento pero no su último elemento. Dentro de la adición, recordemos de que la adición es precisamente sumar, y la suma pues es una operación matemática que por su naturalidad es muy básica, ya que ella pues nos ayuda a resolver cualquier problema que se nos presente en nuestra vida cotidiana. Y veíamos que dentro de la suma podríamos definirlo como añadir, agregar, aumentar, exceder, incrementar, hasta de hecho generar una ganancia, ¿sí? Y cualquiera de estos sinónimos pues seguramente nos va a llevar hacia un mismo significado. También recordemos que dentro de la adición teníamos las siguientes partes: los sumandos, que correspondían a las cantidades que nosotros deseábamos sumar, el signo más o el signo positivo, y al resultado de esa suma se le conoce como suma o total. Entonces, dentro de ello nosotros pudiéramos tener varios sumandos, y eso al sumarlos pues nos va a dar un total. Así, por ejemplo, acá tenemos lo que es un primer sumando más un segundo sumando, y eso nos da como resultado un total. En el caso de este ejemplo tenemos 1589, que representa el primer sumando, más el segundo sumando, que es 3712, y esto nos da como resultado un total de 5301, ¿sí? Entonces esto representa lo que es una suma. Por ello también es muy importante que vayamos relacionando de que no solamente lo podemos ver de una manera vertical, sino también podemos ver una suma como una forma horizontal, tal y como nos muestran acá, ¿sí? Y esto generalmente pues más adelante nosotros lo podemos conocer también como la ecuación de una suma. Pero en este momento solo lo vamos a tomar como las partes de una suma, ¿sí? Ya que seguramente cuando ustedes estén trabajando una matemática un poquito más avanzada, se van a encontrar que una ecuación es una expresión matemática que corresponde a una igualdad entre dos términos. Y generalmente a veces se utilizan algunas variables, ¿sí? Que representan cantidades desconocidas. Pero en este momento solo lo vamos a tomar como las partes de una suma. Entonces, al deducir lo siguiente, podríamos afirmar que si nosotros quisiéramos comprobar si esta suma está correcta, bastaría con seleccionar alguno de estos dos sumandos y al total, que es 5301, restarle alguno de estos dos sumandos, y obviamente nos va a dar el sumando que deseamos. Así, por ejemplo, si nosotros seleccionamos el primer sumando, que es 1589, este 1589 seguramente va a ser igual al total, que es 5301, menos el otro sumando, que es en este caso 3712, y al restar esto también nos va a dar 1589. O por así decirlo, también si nosotros deseamos comprobarla respecto al otro sumando, es decir, a 3712, esto también va a ser igual al total, que es 5301, menos el otro sumando, que es 1589,
Y seguramente al restar cualquiera de estas dos operaciones nos van a dar cada uno de estos sumandos, ¿sí? Vamos a tratar la manera de extenderla un poquito más. Supóngase que en esta ocasión tuviéramos el caso particular de una cantidad que nosotros no conocemos, no sabemos su valor, y la vamos a nombrar con la variable x. Recordemos que una variable es una cantidad que no se conoce, que su valor puede cambiar según las circunstancias en las cuales nosotros la utilicemos. Entonces, supóngase que ahora digo un número que no se sabe más 2 nos da como resultado 5, ¿sí? Entonces, esta expresión que tenemos acá representa una ecuación. De hecho, esto representa una ecuación también. Estos dos ejemplos representan ecuaciones. Solo que acá es una ecuación que está haciendo uso de al menos una variable. Una variable es una letra que no se sabe su valor, ¿sí? Pero, si nosotros nos damos cuenta, también podríamos resolverlo de acuerdo a esta condición, que nos indicaba que para conocer el valor de un sumando, en este caso deseo saber el valor de x, debo restar el total, que en este caso es 5, vean, menos el sumando que yo conozco, que es 2, perdón por acá, menos 2, ahora sí, y al restar 5 menos 2, nos va a dar como resultado 3, ¿sí? Por lo tanto, decimos que 3 es el valor de este número que hace cierto esta igualdad o esta ecuación. Bien, entonces decimos de que el valor de x dentro de esta ecuación es igual a 3. Es decir, el valor de ese número desconocido es igual a 3. Porque si yo vengo y sumo 3 más 2, seguramente voy a tener como resultado 5, ¿sí? Bien, otro ejemplo. Supóngase que ahora tuviéramos el caso particular de otro número que no sabemos su valor. Le vamos a llamar a más 1240. Y esto nos da como resultado 1540. 1540. ¿Sí? Entonces, deseamos encontrar el valor de este número desconocido, que al sumarle 1240 nos dé 1540. Entonces, recordemos que para poder encontrarla, a este sumando, que deseamos conocer su valor, en este caso es la letra A, le debemos realizar lo siguiente. Al total, que es 1540, debemos restarle el sumando que conocemos, que es 1240. Y al restar estas dos cantidades, nos da como resultado el valor de ese número desconocido, en este caso el valor de A. Entonces, restamos 1540 menos 1240, nos da como resultado 300, ¿sí? Por lo tanto, el valor de A dentro de esta ecuación corresponde a 300, ya que si nosotros quisiéramos comprobar si realmente es 300, tendríamos que ingresar este número en esta ecuación, que está resaltada, lo vamos a dejar resaltado con color azul, y nos tiene que dar 1540. Probemos. Vamos a ingresarlo en este momento acá, es decir, ya no es A, sino que el valor de A, que es 300, y de hecho, al sumar 300 más 1240, nos da como resultado 1540. Luego de haber visto lo que son las adiciones, vamos ahora con las sustracciones. En la sustracción también es otra operación básica de la matemática, que en otros ámbitos seguramente ustedes lo han conocido como la resta. Y sabemos de que restar es quitar, sustraer, disminuir, decrecer o también alguna pérdida.
¿sí? Entonces, si nosotros nos guiamos del significado de cada uno de estos sinónimos, pues nos va a llevar a lo mismo. Dentro de las partes de una resta tenemos el minuendo, el sustraendo y el resultado de ello, que se le conoce como diferencia. El minuendo es la cantidad que nosotros tenemos, el sustraendo es la cantidad que nosotros estamos quitando y el resultado de ello se le conoce como diferencia. Y posteriormente también el signo menos o el signo negativo. Por ejemplo, en este caso nos están hablando de 7589 menos 3712 y esto nos da como resultado 3877. Entonces, si nos damos cuenta, el minuendo es 7589, el signo menos, el sustraendo es 3712 y la diferencia de estas dos cantidades es 3877. Bien, así como existía una forma para corroborar si una suma estaba correcta, lo mismo sucede con la resta. En esta, para corroborar si una resta está correcta, debemos de sumar la diferencia con el sustraendo y el resultado nos debe dar el minuendo. Es decir, si nosotros recordamos esto, el minuendo es 7589. 7589 y esto va a ser igual a la diferencia, que es 3877 más el sustraendo, que es 3712 y esto nos da como resultado 7589, ¿sí? Otro ejemplo, supóngase que ahora tuviéramos el caso particular de se me ocurre 520 menos 300 y esto nos va a dar como resultado 220, ¿sí? Entonces, si quisiéramos saber si esta resta está correcta, debemos de sumar la diferencia con el sustraendo y nos tiene que dar el minuendo. Es decir, el minuendo es 520 y esto debe ser igual a la diferencia, que es 220, más el sustraendo, que es 300, y esto nos va a dar como resultado, en efecto, 520, ¿sí? Ahora, hablemos acerca de cantidades que no conocemos, ¿sí? Es decir, utilizando lo que son las variables, así como hacíamos en la suma. Entonces, por ejemplo, supóngase que yo ahora esté diciendo que un número que no se sabe, le vamos a identificar con la letra Y, menos, se me ocurre 1400, y nos va a dar como resultado 300, ¿sí? Entonces, para encontrar el valor de esta variable, si nos damos cuenta, esta variable representa al minuendo. Al minuendo, ¿sí? Al minuendo, el signo menos, este 1400 representa el sustraendo y la diferencia representa el número 300. Por lo tanto, vamos a encontrar el valor del minuendo, que en este caso está identificado con la letra Y, y Y va a ser igual a la diferencia, que es 300, más el sustraendo, que es 1400, y esto nos va a dar el valor de esa variable. Y al encontrar el valor de esa variable nos va a dar que Y es igual a 1700. Entonces, el valor de esta variable en esta ecuación, que está resaltada con color rojo, corresponde a 1700, ya que si nosotros deseamos comprobar esta resta, ingresamos el valor de Y, que es 1700, menos 1400, y esto nos va a dar como resultado una diferencia de 300. Bien, chicos, hemos llegado ya al final de nuestro video.